Buenos días a todos. Que el bien y la misericordia los sigan todos los días de su vida. Eso es lo que ha prometido el Señor. Bendecidos en Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Conectados esta mañana y poder crecer en este conocimiento maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos los que están conectados esta mañana por Facebook Live. Ya estamos ahí. También los que van a ver luego este video por nuestro canal de YouTube, bienvenidos también, bienvenidos. Y conectados esta mañana aquí por Zoom, todos los que están en vivo también conectados acá en Zoom y para participar y todo, en preguntas y comentarios y todo eso. Así que sean todos bienvenidos desde el norte de América, pasando por Centroamérica, ¿sí? Y luego hacia el sur de América también, y algunos en España que nos ven también, sean bienvenidos en Inglaterra también, sí, saludos a todos por allá. Un abrazo grande en esta mañana. Hemos estado disfrutando muchísimo de esa presencia del Señor en nuestras vidas. Él ha prometido estar con nosotros para siempre, así que no deberíamos extrañar esa presencia está en nosotros, está con nosotros para siempre. Así que eso es maravilloso. Todas estas semanas hemos estado hablando sobre situaciones o preguntas y respuestas de cosas acerca de situaciones acerca del ministerio. Hemos estado siendo edificados tremendamente y ayudados tremendamente. La semana pasada tuvimos bastantes comentarios con respecto al tema de la familia en el ministerio. Y ha sido algo muy interesante, porque cuando hablamos de la familia, hablamos de ese cuerpo, ¿sí? De ese cuerpo en el Señor al que pertenecemos, ¿verdad? Y al que todos están conectados, ¿verdad? No solamente en el ministerio está, como vimos la semana pasada, no solamente está el esposo o la esposa como pastores, o, ¿verdad? Sino que a veces los hijos están involucrados también, pero somos parte de todo eso que se da, ¿verdad? En cuanto al ministerio. Nos sentimos sumamente acompañados cuando nos participan en todas estas cosas del ministerio, la familia. Y por si acaso no quedó muy claro, nuestro primer ministerio sigue siendo la familia, ¿sí? Antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier grupo de personas donde a quienes estemos ministrando, nuestra familia seguirá siendo nuestro primer ministerio, ¿sí? Así que eso es sumamente importante para nosotros. Hay otros temas que vamos a ir viendo en las próximas semanas también. Así que hay un tema que me encanta muchísimo y es el de la administración de la vida. Así que pronto vamos a estar hablando sobre la administración de la vida. ¿Cómo administramos nuestra propia vida? ¿Cómo la administramos? ¿Sí? A veces decimos que no tenemos tiempo para nada, pero la realidad es que tenemos el tiempo. ¿Y cómo administramos el tiempo nosotros? ¿Cómo administramos? Hoy vamos a ver algo acerca de las finanzas, va a ser muy interesante. Y cómo administramos nuestras relaciones, cómo administramos los asuntos de la congregación, ¿verdad? Así que pronto vamos a estar viendo ese tema de la administración de la vida. Luego tenemos el tema de la fe también en el ministerio, cosas de la fe, cómo manejamos la fe, cómo manejamos fe y la gracia y todo eso en nuestras vidas. Y también las relaciones interpersonales, cómo manejamos eso dentro del contexto del ministerio, ¿verdad? Y la iglesia. Así que en esta mañana sean todos bienvenidos, Pastor Henry, Pastora Gloria, Pastor Jorge, bienvenidos, y todos los demás que se van conectando también sean todos muy bienvenidos. Listo, Jorge, bienvenido. ¿Qué tal todo por allá por Bogotá? Douglas, ¿cómo está? Saludo para todos. Sí, Aquí haciendo test de audio, a ver si me escuchan bien. tenés que Sí. subirle un poquito. Creo que no se oye mucho, pero es que yo lo tengo Ok, bajo. vamos a subirle aquí un poquito.
No sé, a ver, Ahí enseñemos está bien, ahí a ver cómo suena. ahí está bien. ¿Mejor? Sí, sí, yo era Ok. que tenía el volumen bajo de mis... Bueno, aló, aló, aló. Sí, ¿Listos? Buenos. listos. Ahí se te oye bien, Ok. perfectamente. Sí, señor. Bueno, sí, sí. Pues muchas gracias nuevamente. Saludo para todos. El pastor Henry, la Gloria García. Saludo para ella también. Listos, Douglas. Pues sí, este tema es Sí, súper interesante. Es increíblemente importante para la gente del ministerio, no solo la gente del ministerio, sino todos los cristianos. Pero pues obviamente se va a hacer el énfasis un poco en los ministros. Esa es la idea. sí, señor. Entonces, para este tema, eh, voy a hacer una cosa que usualmente no he hecho, es contar un poco de historia, de por qué estamos donde estamos, cuáles Sí. son los antecedentes de nuestro concebir de finanzas cristiano. Porque resulta que hay historia, ¿no? Entonces, vamos a Mm, ver un poquito de eso. uh, Vamos a ver algo acerca de qué es lo que realmente es un ministerio. Un ministerio es un don de Dios. Y hay que entenderlo así, ¿cierto? Es un regalo, es un favor inmerecido que Dios tiene hacia los ministros, los que Él llama. Entonces eso no se puede fabricar. Uno sí puede trabajar en ello, pero es imposible fabricarlo. O sea, tú puedes ir a todas las escuelas bíblicas del mundo, aprender todo lo que quieras, y eso no te hace un ministro. Aquí en Efesios nos dice muy claramente que el que constituye a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, es Jesús mismo. Entonces los ministerios no se pueden fabricar. La ujú. gente sí puede aprender, sí puede instruirse, eso está perfecto, pero no pueden fabricar un ministerio nunca. Eh, También tenemos algo que va a ser interesante y es el derecho de un ministro. Como estamos hablando de finanzas, entonces vamos a hablar del derecho de un ministro y quiero poner muy en claro eso para ver de dónde es que pueden tener los recursos los ministros. Eh, Eso es muy simple, ¿no? A veces la gente no sabe o tiene una información equivocada. Recuerda, Douglas, que cuando empezamos a hablar de este tema mencionábamos que nosotros como creyentes lo que tenemos es una cantidad de distorsiones respecto a todos los temas doctrinales. Tenemos Sí. distorsión en las finanzas, distorsión en la sanidad, distorsión en la salvación, distorsión en qué es la gracia, distorsión en la oración. Ujú. Entonces lo que queremos hacer es corregir esas distorsiones y poder entender realmente de dónde puede tener recursos un ministro. Sí. Ese es un principio importantísimo. Y luego quiero tocar el tema de algo que llamé el cuerpo del ministerio. Pues todos sabemos que la iglesia es un cuerpo, pero resulta que los ministerios también tienen un cuerpo, no son empleados, o sea, ellos participan del ministerio, Uh, pero no es que a uno se le ocurra contratar un ministro de alabanza, eso es un error, es una falta de apreciación de lo que realmente debería ser un ministerio, o que voy a contratarme unos presbíteros o unos obispos para mi sí. iglesia. No, eso no funciona jamás así. Y creo que algunos líderes han promovido unos esquemas que son más ligados al mundo comercial, Sí, que a la señor. inspiración que viene de Dios. O sea, es que si yo creo que Douglas tocó el tema la vez pasada de los requisitos para los obispos, de cómo debe ser un ministro. Habló de la familia del ministro. Entonces, pues uno va entendiendo que no es que a uno lo vayan a contratar, pues, para ser pastor o para ser diácono, cosas de esas. Este asunto debería ser visto como si fuera también un cuerpo y como Uh, que Dios es el que está poniendo los miembros de ese pequeño cuerpo, digámoslo así, que es el cuerpo ministerial, voy a llamarlo así. No sé si ese concepto esté tocado por otros autores, pero para mí es una idea correcta, donde también a semejanza de la iglesia, en el ministerio hay diferentes personas que ayudan a que el ministerio funcione correctamente. Entonces, mm, por eso lo llamo cuerpo ministerial, ¿cierto? poderoso, poderoso. Es la idea. Entonces, vamos a entrar aquí en materia. Voy a aprender aquí
mi proyector de diapositivas. Y vamos a empezar así. Entonces, ¿cuál es la reflexión primera? La reflexión primera que yo tengo es que los ministros tienen un llamamiento de Jesús y uno tiene que ser muy claro en eso, porque se ha empezado a pensar que los ministros son como por linaje, ¿cierto? Entonces, el Uh, hijo del predicador se vuelve predicador. Y eso no puede funcionar así. O sea, si tú te das cuenta, eh, Pablo tenía un sobrino, aparece por ahí en Hechos de los Apóstoles, pero Pablo nunca a ese sobrino lo incluyó como si fuera un heredero del apostolado, ¿ves? Entonces, uno dice, no tiene sentido querer que la familia sea la prolongación del ministerio de alguien. Pedro era casado, seguramente tenía hijos, y yo creo encontrar el nombre de uno de sus hijos en los textos del Nuevo Testamento. Me parece que ahí aparece, algunos autores dicen que no es realmente el hijo de Pedro, sino que es otro sujeto, pero yo creo que sí había, como, aunque había cierta afinidad, colaboración, pero no estaba eso de linaje como en los reyes de Israel, donde mi hijo era el que heredaba mi trono y mi unción y mi representación. Eso ya no existe. Así no funcionan los ministerios. Tiene que ser llamamientos que son directamente hechos por Jesús. Uno tiene que entenderlo así. Tú puedes ir a seminarios, a escuelas bíblicas, te pueden certificar, ¿cierto? Te pueden incluso ordenar ministro, pero pues muchas veces esos que están ordenados como ministros no son los que Jesús tiene en la lista de ministros, porque esto de verdad hay que dejárselo totalmente en manos de Él. De verdad hay que entender que si nosotros nos ponemos en esa tarea de ordenar ministros porque son fieles a nuestra corriente teológica, entonces, sí, ellos son fieles, ellos pueden representar correctamente esto, entonces por lo tanto son ministros, ese es un error de razonamiento, porque tú estás excluyendo a Jesús mismo del llamamiento. No todo el que completa el currículum académico de una escuela bíblica o de un seminario teológico, no todos son ministros, no todos pueden ser ministros. Pueden ser buenos cristianos, ¿cierto? Pueden ser cristianos educados, entendidos, eso no tiene absolutamente nada de malo, pero que uno se la llegue a creer que porque recibió un título de teología ya es ministro, ahí sí hay un desatino enorme. Porque como les digo, tiene que ser el Señor mismo el que diga quién va a ser su pastor o su profeta, lo que sea, ¿no? ¿Cierto? El evangelista es él mismo el que los constituye. Todos lo podemos leer en Efesios, pero creo que se nos ha olvidado. Y uno también como creyente carnal, uno tiene hasta esa ilusión, ¿no? Uno, bueno, es que si completo esto, si soy fiel, entonces seguramente voy a llegar a ser pastor, ¿no? Y uno empieza a trabajarla muy en la carne, como siendo amigo de los pastores, siendo fiel al ministerio de ellos, siendo fiel a la escuela bíblica donde uno se graduó. Eso pues puede tener algún beneficio, pero eso no está certificando que tú tengas un llamamiento genuino. El llamamiento genuino, ¿cómo se podría verificar? Cuando tú puedes predicar el evangelio correctamente y sin errores, tal como lo predicaban los apóstoles, cuando tú te vuelves sano en la fe. Resulta que nosotros en este tiempo, tengo que reconocerlo, es un tiempo difícil. Y las escuelas bíblicas a las que uno va, o seminarios bíblicos, todos imparten cierto sesgo doctrinal en las enseñanzas que tú aprendes. Todos, o sea, no hay excepción. Si tú vas a una escuela bíblica que sea bautista, allá te van a decir muchas cosas que son ciertas, pero hay otras que son absolutamente incorrectas. Si tú vas a una pentecostal, te va a pasar igual. Van a enfatizar en ciertas verdades y van a promover engaños y mentiras. Eso es, digamos, algo que existe hoy en día. Tenemos que entenderlo así, porque cuando uno se inscribe en una escuela bíblica, a uno no le dicen, bueno, los directores de la escuela bíblica nunca le van a decir, bueno, aquí enseñamos esto, estamos basados en estos principios,
pero sabes, tenemos errores doctrinales. Así que entra, ¿cierto? Nadie le dice eso, No, ¿cierto? no, No, no. no, no, todos se van a presentar como si la doctrina fuera inmaculada, Ajá. perfecta, o si no, nadie entraría. Yo te Sí, digo, sí. nadie. Sí hay buena fe en muchos. Dicen, esto es lo que he entendido, me ha revelado el Señor. A veces ellos llaman, me ha revelado el Señor a un error doctrinal. Eso también pasa. Pero uno puede percibir que hay de todas maneras como cierta buena fe. No, no es que te estén induciendo al error, sino que en lo que ellos han podido entender, que ellos también tuvieron que recibir errores doctrinales y los tuvieron que corregir. Entonces, en lo que ellos han podido construir, es lo mejor que tienen, ¿cierto? Pero no son infalibles. Eso no existe, la infalibilidad doctrinal hoy en día no existe. Pues porque es un trabajo, eso de volverse como cercano a qué es el Evangelio, se vuelve un trabajo que hace el Señor en nosotros cuando perseveramos en querer conocer la verdad. Pero yo te digo, tú sales de cualquier instituto, menciona el que sea, y todos van a tener hierros doctrinales, absolutamente todos. Pues a mí me han gustado algunas escuelas bíblicas y cuando ya me pongo a detallarlas, entonces pueden empezar a enseñar unas cosas que son increíblemente ridículas, falsas, eh, no tienen sentido de verdad a la luz de la escritura. El único antídoto contra eso es estudiar uno mismo, deseando que Dios le revele la verdad. O sea, uno tiene que leer Biblia como loco, estudiar Biblia por montones y en algún momento puede determinar que ciertas enseñanzas que le transmitieron y que todas estaban como articuladas en Sí. eso que se llamaba seminario bíblico, teológico, todo parecía funcionar. Pero uno dice, oye, pero ¿sabes qué? Eso no cuadra. Realmente hay Ajá. conceptos que no funcionan. Entonces ahí es cuando uno tiene que decir, pero pues entonces escudriñarlo todo y hay que tomar lo bueno de uno y desechar lo malo de lo otro. Sí. Así le Sí, toca a señor. uno si uno quiere ser de verdad un ministro. Porque no es sencillo y yo creo que Dios lo pone así para ver si el corazón de uno si es correcto delante de él o si uno se deja arrastrar por las corrientes de hombres. Eso es así de simple, porque tú fíjate que en todas las religiones de las tendencias cristianas, todas se presentan como de linaje apostólico. Y cuando uno tiene el deseo de verdad, de saber qué es lo que dice el Señor, cuál es su evangelio, uno va descubriendo en todas que hay fallos y muy grandes a veces, ¿cierto? Entonces a veces a uno le toca, por más de que uno ame cierta iglesia, cierta denominación, cierta corriente cristiana, uno tiene que decir, pero no es la verdad, no es el evangelio. Y uno se va a sentir un poquito solo. La verdad es esa, ¿cierto? Porque a los seres humanos nos encanta estar como en manada, en grupos, ¿cierto? Y todos como unidos haciendo cosas. Entonces uno tiene que descubrir esa debilidad en uno. Me encanta estar con otros creyentes, me encanta trabajar en la iglesia, me encanta colaborarle al pastor, me encanta colaborarle al director de la escuela bíblica, lo que sea, pero tengo que reconocer que no todo lo que dice es verdad. Entonces, ¿en dónde queda tu confianza? No en las personas, sino en el Señor mismo. Ahí es donde Poderoso, llegas tú realmente poderoso. a tener esa conexión genuina con el Señor Sí, señor. y también aprendes a sobrellevar o a convivir con cristianos que no creen todo lo que tú crees, pero no quiere decir que sean del diablo, ¿cierto? Ajá, ajá. Entonces tú puedes convivir con ellos, puedes compartir con ellos, puedes hacer cosas con ellos, pero si tú quieres permanecer en la verdad, pues entonces ahí sí te tocaría filtrarla con mucho más detenimiento a ver qué es lo que está pasando en el ministerio. Y si tú decides Sí, ser señor. partícipe porque dices, bueno, no es tan grave lo que están diciendo, o si es demasiado grave y definitivamente no puedo. Si tú te vas a meter creyendo que son cristianos los de la secta de Creciendo en Gracia, porque te hablan de la Biblia, o los del grupo de Edir Macedo, que es terrible, pues
la manipulación allá adentro y tú crees que eso es cristianismo, pues ahí hay un problema grande. No es cristianismo, es una secta, totalmente. Y así hay muchas, ¿no? Entonces uno tiene que todo el tiempo estarse ahí como eh, revisando, a ver qué es lo que uno está creyendo y a ver a quién está siguiendo. Entonces con el llamamiento genuino, pues uno puede entrar a esas escuelas bíblicas si uno tiene un llamamiento genuino, porque Dios es como el que pone el querer como el hacer. Entonces, tú lo que haces es, yo siento que quiero ser del ministerio, siento que quiero predicar, y tú te inscribes en una escuela bíblica, en un seminario, no sé, cualquier cosa de esas, vas a un instituto de renombre o no, cualquier cosa de esas. Pero te va a tocar reconstruir la doctrina. Eso es invariable. Y ya mencionamos cómo es el asunto, o sea, tienes que leer tu Biblia, dejar que el Espíritu de Dios te revele toda la verdad, tienes que desechar cosas que pueden ser dolorosas, ¿no? Porque tú puedes amar un ministerio, te pueden caer súper bien los directores de la escuela bíblica, del seminario teológico, de la universidad, pero pueden haber cosas increíblemente malas. Y pues te toca decidir, o quiero andar en la verdad del Evangelio o quiero tener amigos, ¿no? Es que es la fragilidad más grande del ser humano, porque se siente solo, se siente que está nadando contra la corriente, y entonces le queda muy fácil muchas veces decidir como, ah, pues yo sigo acá y, ¿cierto? Pues ahí lo sobrellevo. Yo recuerdo que cuando empecé a conocer de la verdad del Evangelio, acerca de la gracia más específicamente. Entonces yo sí tuve un conflicto muy grande porque yo de verdad apreciaba a mis pastores, honestamente. Los tenía como en mucha estima, me caían hasta bien, ¿no? O sea, no tenía, yo sé que mucha gente los ve y dice, pero es que son antipáticos y a mí me parecían, yo los justificaba, yo no son tan antipáticos, son buena gente, es que no los conoces bien, ¿cierto? Uno los defiende, honestamente uno los defiende. Pero cuando ya empiezo a ver qué es el Evangelio y empiezo a contrastarlo con las enseñanzas que yo tengo, yo digo, pero es que todo lo que recibí, oiga, qué pesar, todo es basura. O sea, esta gente sí, terrible, cómo se paran en un púlpito y a decir que ellos son ministros de Jesucristo y todo lo que enseñan son tonterías. Ajá. Son cosas falsas, te están Oh, volcando a la ley todo el tiempo, te llenan de sí, condenación, magnifican a Satanás, señales falsas del Espíritu Santo, o sea, mejor dicho, todo el compendio de doctrinas malas, tóxicas, sí, las tienen ellos. Y uno amándolos, o sea, ¿cierto? Uno estimándolos, defendiéndolos, dándoles plata para apoyar la causa. Y no, sí. pues eso fue un choque terrible para mí, como a nivel emocional. Yo dije, ¿qué hice, por favor? ¿Qué error tan grande? ¿Qué descalabro? Y ahí Ujú. aprendí que es que Sí, uno, por uno mismo, uno es por sus propias concupiscencias es tentado. Entonces yo descubrí que habían esos deseos en mí que me hicieron caer en una congregación de esas, donde me predicaban ciertas cosas que sonaban bonito y me dejaban vivir en la carne muchas cosas, ¿cierto? Sobre todo ese deseo de enriquecerse, de tener poder, reconocimiento. sí, Eso me pegó a mí muy duro. sí, señor. Entonces, por ahí fue donde el adversario me cogió y yo me quedé ahí por 6 años, trabajaba con ellos. De verdad es que los apreciaba mucho. Y después dije, qué locura la que hice. Esto, por favor, Ujú, terrible. Sí ujú. me costó, me dolió, de verdad, como que del amor pasó a un rechazo tremendo y no quería saber nada de ellos. Ya las cosas se balancearon, ¿no? Ya tú no los odias ni nada de eso, pero sí puedes notar que la Poderoso, doctrina poderoso. es increíblemente mala, Sí. ¿cierto? Entonces, pues sí nos va a tocar hacer esa renovación del entendimiento con Dios mismo, que Él es el que nos instruye y nos acomoda todas las enseñanzas correctamente. Eso toma tiempo. Yo creo que todavía no la he logrado perfectamente, pero creo que sí he avanzado. Entonces ahora pues ya de ciertos ministerios puedo escuchar mensajes y increíble, antes que los oía todos limpios, impecables y ahora digo, ahí hay un error, ahí hay una falla, Ujú. eso no está bien. Pero eso solamente ha pasado porque el Señor te ha instruido. Y es como en ese tiempo de tú decir, ¿a dónde iré?
O sea, es que no puedo ir donde este ministro a que me enseñe, ni de donde el otro, por imposibilidad, pues, de distancias, lo que sea. Entonces, ¿quién me enseña? Ujú. Dios. Sí, el Sí, Espíritu de Dios te enseña, ¿cierto? poderoso. Entonces, uno se queda, uno cree que está solo, que no está haciendo nada, pero si uno se mantiene en ese estudiar la escritura, en querer saber de Dios, en Ujú. entenderla, yo te digo, no estás solo, tienes ahí un profesor, el Espíritu de Dios te enseñará todas las cosas. Y eso es importantísimo. O sea, yo me comparo con algunas personas que estudiaron conmigo y yo digo, pero estas personas han acumulado a lo largo de los años una cantidad de errores y de falsas revelaciones que yo no tengo. Y no las tengo porque no he estado sometido al ambiente de ellos, ¿no? Donde te bombardean con doctrinas, te invitan unos maestros que Sí, son sí, más falsos que una moneda de cuero y sí, te señor. hablan locuras. Yo no lo he tenido. Entonces, Mm, lo que he tenido es una Biblia y leer y sí, mirar cosas que parece como si Dios me inspirara a hacer y así es como se ha construido el conocimiento. Entonces, lo que yo puedo notar es que cuando tú sí estás en ese deseo, en esa motivación correcta por querer el evangelio, por querer la verdad, cuando tienes ciertos principios, hay muchas cosas que va a empezar a hacer el Señor y a darte revelación. sí, Eso señor. va a suceder, lo cual es bueno, ¿cierto? Poderoso. Definitivamente es algo bueno. Entonces, ahí está. Y ahora un poquito de historia. Entonces, de historia voy a contarles, estamos hablando de las finanzas. Entonces, ¿por qué las finanzas de los pastores están tan mal? ¿O por qué están tan exageradamente bien que también es mal? ¿Cierto? Por ahí tú puedes escuchar un sinnúmero de predicadores que han sido catalogados como del movimiento de fe o el movimiento de la prosperidad y tú puedes ver que ellos sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, ellos dicen mi casa está llena de obras de arte, no me abstengo de comprarme las joyas que quiero, le puedo comprar a mi esposa las joyas que ella quiere, yo Uh, tengo los autos que yo quiero, tengo el avión que quiero, tengo las casas que quiero, mi casa es la más costosa del estado, la ciudad, cualquier cosa de esas, los escuchas y se enorgullecen, ¿cierto? sí. Entonces, para mí hay una falla y esa falla viene es de un error histórico o más bien de un evento histórico. Eh, en filosofía eso se llama el Zeitgeist. Zeitgeist es como el espíritu del tiempo. Ujú. En el espíritu del tiempo hay ciertas corrientes de pensamiento que se vuelven dominantes. Entonces la gente las asimila, creen que son verdad y viven conforme a eso. Resulta que para los cristianos también ocurrió algo parecido por allá hacia 1850. Hacia 1850 en el mundo surgió una corriente que era una mezcla de muchas influencias religiosas y se llamó el nuevo pensamiento, el New Thought. Ellos creían que tu mente era la que determinaba tu nivel de bienestar en cualquier área de la vida. Entonces, si tú pensabas correctamente, obtenías las cosas correctas. Eso suena como cristianismo por ahí de un predicador de hoy en día, ¿no? ¿Cierto que sí? Sí, porque dicen, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Resulta que eso está en la Biblia, pero es que esa corriente no era realmente bíblica. A ellos no les interesaba realmente el ser espirituales, el renovar el entendimiento para tener la mente de Cristo, sino que ellos empezaron a hablar un poco de psicología, un poco de nueva era, se llamó posteriormente nueva era, y ellos definitivamente estaban casados con la idea de que tus pensamientos iban a regir lo que te iba a suceder. O sea, querías ser próspero, entonces eran tus pensamientos. Aquí me estoy metiendo en un terreno que es absolutamente difícil, porque para nosotros los cristianos, renovar el entendimiento para gustar la buena voluntad de Dios es 100% sí. Pero resulta que esta corriente de pensamiento empezó a promover ciertos asuntos que no son muy santos. Y eso impactó a toda la sociedad.
definitivamente. Entonces empezaron a salir exponentes cristianos que retomaban de esas ideas y las incorporaron al cristianismo y luego fue lo que originó lo que se llamó el movimiento de prosperidad o el Word of Faith. Eh, y la historia es que Ezek Kenyon, un pastor bautista, metido en ese tiempo, o sea, 1850, 1900, él empieza a ver las escrituras de una manera distinta. Él es el que primero se tiene registro de hablar acerca de cosas como la prosperidad financiera para un cristiano. Antes, digamos, la prosperidad financiera estaba ligada a que tú trabajabas y Dios te concedía el don de prosperar o la gracia de prosperar. Pero con ese Kenyon, no lo estoy criticando negativamente, sino es donde empiezan a surgir las ideas de que es por lo que tú piensas que te están sucediendo las cosas. Es porque tú estás pensando como pobre que vas a ser pobre. O sea, eso sí tiene alguna relación con que no renuevas tu entendimiento y entonces no gustas la buena voluntad de Dios. Pero aquí empiezan a ponerse los cimientos para las ideas que son propiamente del movimiento Word of Faith, donde lo que estás viviendo ahora es debido a que tú pensaste mal, ¿cierto? Entonces, si pensaste enfermo, entonces estás enfermo. Si pensaste pobre, estás pobre. Eh, bueno, eso tiene y no tiene cosas que son verdad, ¿cierto? Porque yo digo, Pablo en la prisión, entonces, ¿qué le vas a decir? Pues uno de estos pregoneros del Word of Faith le va a decir, ve, usted pensó así, usted pensó en ser prisionero y por eso le vino eso. Cuando Pablo dice, es que he sufrido hambre y desnudez, ve, es que usted pensó así, pensó con una mentalidad pequeña. Entonces no le creyó a Dios por la prosperidad. O Ujú. sea, ya Sí, empieza a desarticularse, porque es que no siempre es una causa-efecto de lo que tú piensas, no siempre. Pueden suceder cosas en el mundo que no son directamente relacionadas con lo que tú has pensado. Ahí es donde este movimiento empieza a fallar. Entonces, ellos tenían esa serie de preceptos de que todo dependía de lo que tú pensabas. Entonces, hoy en día los pastores que les predican, les predican mucho de que tienes que ser próspero, que puedes tener una mega iglesia, que puedes alcanzar las naciones, que puedes impactar tu ciudad, pues una serie de conceptos que ni siquiera tú puedes registrar en el Nuevo Testamento. ¿Cierto? No están, o sea, Pablo no decía es que voy a Cristo para las naciones, sino más bien como que he predicado a Cristo por todas partes. Eso era lo que decía él, que es muy distinto a Cristo para las naciones. sí, señor. Sí, Muy señor. distinto. Entonces, ven cómo empieza a desarticularse por esa idea del New Thought Movement, porque si tú piensas que puedes hacerlo, lo vas a lograr. Esa es la idea, eso ha estado arraigado en los seres humanos desde más o menos ese tiempo, 1850. Entonces, Ujú. cuando uno lee los libros, los textos de ese momento, tú crees que estás leyendo cristianismo de hoy, pero es que es asombroso. Ajá. Voy a compartirles aquí un Sí. texto. Dice por aquí, este es uno de los exponentes de ese tiempo. Él se llama James Allen. Yo me compré los 21 libros de Allen y yo los leo y yo digo, ¿qué es esto, por favor? O sea, él no es cristiano, él nunca fue reconocido como cristiano, nunca se identificó como cristiano, pero mira, dice pensamiento y carácter. Dice, el aforismo, como un hombre piensa en su corazón, así es él, que ahí nos está citando proverbios. No solo abarca la totalidad del ser de un individuo, sino que es tan amplio que abarca todas las condiciones y circunstancias de su vida. La persona es literalmente lo que piensa, su carácter es la suma total de todos sus pensamientos. Como la planta brota de la semilla y no podría existir sin ella, así cada acto brota de las semillas ocultas de pensamiento y no podría ser aparecido sin ellas.
Esto se aplica tanto a los actos llamados espontáneos y no premeditados como a aquellos que se ejecutan de forma deliberada. O sea, ahí tú estás viendo, eso parece la predicación de alguien del movimiento de prosperidad, que te está diciendo, si tú piensas mal, vas a ser pobre. Si piensas bien, vas a ser millonario, ¿cierto? De ahí salió. Fue un movimiento con una connotación mística psicológica. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque nosotros sí tenemos en la escritura una cantidad de indicaciones donde nos dicen que renovemos el pensamiento, que renovemos el entendimiento, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso lo dice, derribando todas las fortalezas y altivez que se levanta en contra de él. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que ocurre realmente con el nuevo pensamiento es que ellos ponen toda la carga en ti y todo lo que tú puedes hacer con tu pensamiento. Y en eso degeneró el Word of Faith Movement, el movimiento de fe, que es tú lo confiesas, tú lo ves en la escritura, lo confiesas, lo declaras, lo reclamas y lo tienes. ¿Cuál es el problema? Que ellos no se apoyan en un concepto fundamental del Evangelio que se llama gracia. Gracia es lo que Dios te concede. Sí, señor. No es porque tú pienses o no pienses, ¿cierto? Poderoso. No. Es porque Dios lo concede gratuitamente y es hacia allá, hacia donde los cristianos deberíamos movernos, en el entendimiento de toda la gracia que nos ha sido concedida por Cristo Jesús. No en que tú piensas correcto y te vuelves millonario. ¿Ok? Entonces, ¿cuál ha sido el problema con muchos pastores que han caído en eso de creer, ¿cierto? Que si sirven al Señor van a ser multimillonarios y por eso tú puedes escuchar a un predicador muy famoso decir que, bueno, yo le serví al Señor por años, sobre familias, entonces, Señor, a ver dónde están mis millones. Los impíos tienen carros, tienen casas, yo no tengo nada, dame mis millones. Entonces, él empieza un poco en esa reflexión un poco carnal, ¿cierto? De la recompensa por lo que hace, en lugar de pensar en gracia por lo que hace. Gracia por lo que hace sería, yo sirvo al Señor de todo corazón y sé que Él me concede cosas gratuitamente, inmerecidamente. Es distinto, el enfoque es totalmente distinto. Entonces la fe tuya se planta, se cimenta, se orienta, se dirige hacia la gracia de Jesús, no a que tú pienses o a que tú hagas, sino a la gracia inmerecida que es en Cristo Jesús. Esa es una diferencia imprescindible. Entonces nosotros lo que hacemos es crecer en gracia. Para ver finanzas, asombrosamente, crecemos en gracia. O sea, tú suples todas mis necesidades, ¿cierto? O sea, tú eres capaz de hacer más abundantemente de lo que espero o pido. Eso es gracia. No está ligado realmente a esa distorsión del movimiento del New Thought o nuevo pensamiento, sino que está ligado al conocimiento de quién es Dios, cuán fiel es Dios, cuán bueno es Dios y que Él me va a proveer conforme a lo que yo necesito, no conforme a mis deseos puramente carnales. Esa es una diferencia muy importante para anotar. Entonces, dirigirnos hacia la gracia y el conocimiento de Dios, la bondad de Dios, es lo que nos correspondería. Entonces, tú empiezas a ver a Jesús. Cuando tú ves a Jesús, ves que estaban los 12 discípulos, los 12 apóstoles, ¿y quién los mantenía? Pues técnicamente los mantenía Jesús. Increíble, ¿no? Sí, él los mantenía, porque es que Pedro le hizo el reclamo, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener? Y Jesús le dice que sí va a haber recompensa. Y entre tanto, pues quien los mantuvo fue Jesús. Y si ustedes lo piensan, Pedro era casado, o sea, ¿quién le proveía para la casa de Pedro? Pedro dejaba de pescar porque se iba en esas caminatas larguísimas por todo Israel, por Samaria, se iban a hablar del Evangelio acompañando a Jesús. Entonces, ¿quién proveía para la casa de Pedro? Jesús. Así es la cosa, eso por más difícil que a uno le parezca, o a Mateo, o a cualquier, a Juan,
a Zebedeo, pues era Jesús. Entonces, cuando uno empieza a entender, yo le sirvo al Señor y Él me provee no solo para mí, sino para mi familia, ese es un entendimiento correcto porque está basado en gracia y no en recompensa o porque yo he pensado positivamente, ¿cierto? He pensado, sí, es que reclamo esta promesa de riquezas y abundancia. No, uno dice, es que mi Dios es tan bueno que si yo voy con Él, Él sostiene no solo a mí, sino sustenta toda mi casa. Poderoso, Ahí es donde empieza a actuar realmente la poderoso. fe genuina. ¿Ok? No es que, bueno, sí, entonces ahora vamos a ser riquísimos porque es que predico, leo la Biblia ahí en un púlpito y predico acerca de Biblia. No es eso. No es por esa bondad tan grande de Dios. Así es como la fe va a empezar a funcionar correctamente. Entonces, para nosotros, la idea es crecer en la gracia de Jesús, renovando el entendimiento para gustar la buena voluntad de Dios. Todo empieza a apuntarse es en la persona de Jesús, en Dios nuestro Padre, y ahí tú empiezas a leer una cantidad de enseñanzas que son totalmente para los ministros, ¿no? Bueno, para todos los creyentes, pero yo diría para los ministros, dice así, Lucas 12:28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí nos está diciendo que definitivamente Jesús va a tener cuidado de nosotros. Entonces nosotros somos capaces de poner fe en eso, una fe genuina y decir, mira, ahí la frase que me llama la atención y resalto es, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, Jesús estaba diciendo, a ellos se les da lo que necesitan, pero a ti, ¿cuánto más hará a vosotros? Yo creo que ese es un pasaje que la gente no ha asimilado, no ha meditado, masticado, y entonces por eso van corriendo detrás de técnicas de prosperidad en el ministerio. Porque si se les revelara ese de cuánto más a vosotros, o sea, Dios va a hacer más conmigo que con los animalitos y con las flores. Ahí uno se maravillaría y uno diría, pero mi Dios es muy bueno. O sea, no solamente me va a suplir mi ropa, mi comida, sino es, oye, ¿qué querrá decir ese cuánto más a vosotros de parte de Jesús? O sea, las vas a tener suplidas totalmente y te va a sobrar para que le des a otros. Eso debería ser el entendimiento de uno. Ahí uno se estaría moviendo hacia la gracia del Señor Jesucristo y funcionaría bien. Pero pues no es el caso. Nosotros hemos caído en montones de técnicas de prosperidad, de maneras de ver cómo se logra el dinero, ¿cierto? En la congregación yo recuerdo haber hablado con la de consejería de la iglesia a la que yo pertenecía. Es una iglesia, yo creo que ya por los 30.000, con eventos internacionales y todo. Entonces yo le explicaba que el diezmo ya no se cobraba, que no era apropiado, que lo que tú debías decir era, pues, enseñarles otra manera de dar, ¿cierto? Todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Para eso tengo una enseñanza de hora y media, ¿no? Que hablo sobre eso. Ujú. Y ella me decía, sabe que eso es cierto, pero lo que pasa es que si uno no le pone la carga a la gente con la condenación de Malaquías 3:10, la gente no da. Entonces yo Uh, diría, pues mira tú, o sea, ¿no? las técnicas que han implementado estas mega iglesias no son el evangelio. Curioso. Sí, Y han señor. prosperado tremendamente y no les da pena, ¿cierto? O sea, dicen, no, sí, es que estamos haciendo la obra del Señor. Entonces, uno está queriendo compararse como ministro con esas mega iglesias que son fraudulentas y uno dice, ay Dios, ¿por qué ellos sí prosperan y yo no? Mira todo lo que tienen. Bueno, porque son un fraude. O Ajá, sea, ajá. así de sencilla sería la respuesta, ¿no? O sea, deja de compararte con ellos porque han engañado descomunalmente a los creyentes. Eso es lo que han hecho. Y no les está dando pena y creen que están predicando el Evangelio, aunque no lo prediquen y estén muy lejos de él. Uh, Dicen que trabajan para el Señor, no lo están ujú. haciendo. Entonces Ajá. te estás comparando con una cantidad de falsos ministros. O sea, primero tal vez encuentra un buen ministro y compárate con él, si quieres, ¿no? Si lo que está en tu mente es compararte con alguien.
La Biblia nos dice que no nos comparemos con nadie. Entonces, estamos cayendo en un error. Estamos tratando de aplicar métodos que no son propios del Evangelio para prosperar y estamos absorbiendo los métodos fraudulentos de los demás. O sea, imagínate, pues eso hace cortocircuito por donde lo mires. Va a fracasar totalmente. Vas a fallar, por supuesto. Y por eso es que están fallando tantos pastores genuinos, porque se están comparando con un ministerio falso. Entonces, Sí. mira lo que tiene este tal, ¿cierto? Mira todas las riquezas. Pues claro, pues es que si es un embaucador, pero ¿qué quieres? O sea, ¿qué esperas? O Ujú. sea, al menos deberías tener como la sensatez de decir, claro, pues todo su dinero, todas sus riquezas, todo su poderío para predicar lo ha conseguido con engaños. Eso te libraría de una cantidad de carga sobre ti mismo y empezarías a querer mirar el método correcto de Dios. O sea, ¿cómo Sí. hago para que esto funcione correctamente? Eso haría uno. Dice en Eclesiastes esta cosa que es supremamente importante. Entonces, si el Señor te llama al ministerio, Él te está dando un trabajo. ¿Ok? Sí, así es. Dice en Eclesiastes 3:13. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo. Eso es don de Dios. Don de Dios es gracia. Entonces, que tú puedas trabajar, deleitarte en tu trabajo y de ello comer y ver lo bueno, resulta que no es una recompensa, es un regalo inmerecido de Dios hacia ti. Pero la gente no tiene esa mentalidad. No dice, es por la pura bondad de Dios que voy a tener cosas buenas. No lo piensan así, nunca. Ellos siempre quieren autojustificarse. Es que hice esto, es que fui de misiones, es que le prediqué a los pobres, es que hice tales obras, es que me leí toda la Biblia en un año, ¿cierto? O sea, una cantidad de obras. Y como no están reconociendo esta cosa tan sencilla, que Dios quiere que estés bien, pero es un don de pura gracia, así como lo estaba diciendo Jesús en Lucas, te quiere sustentar de pura gracia, de pura buena gente, de pura bondad, de puro amor. Como no entra eso en el corazón de uno, la fe de uno falla. La fe de uno hace cortocircuito y uno no alcanza a ver toda esa benignidad de Dios. Si algo quiere Dios en este tiempo es que aprendamos acerca de gracia, de que así como en el Edén, Adán y Eva, es que no hacían nada, o sea, ¿cierto? O sea, no hicieron nada para tener lo que tenían. Ninguna buena obra hicieron para tener a su disposición un huerto y los frutos y los animalitos, que no hicieron nada. O sea, no fue Dios calificándolos, no, bueno, si te portas bien te voy a dar un huerto, o te voy a dar que comas de los frutos de los árboles del Edén. No fue así, fue de pura bondad, de pura gracia, como un don que Adán y Eva lo tenían. Pues es lo mismo, porque el Señor está restaurando eso. Cuando tú estés en el cielo, yo te puedo asegurar 100% que te provee de todo lo que puedas necesitar allá y no va a ser por ninguna buena obra tuya. Es de pura benignidad de parte de Él hacia ti. Entonces, si uno pone eso a marchar en nuestra vida aquí en la tierra, es de pura benignidad que Dios quiere que yo me deleite y coma y vea lo bueno de mi trabajo, entonces lo vamos a ver. Eso sí se los puedo asegurar, porque así está definido. Sí, No sí, es como el movimiento de fe lo propone, sino es como en la gracia de Dios es sí, que tengo todo esto. Así poderoso. va a funcionar muy bien. Entonces, también hay una parte que es importante, porque esto no es mágico, pero tú vas a ver algo importantísimo. Tienes que enseñarle lo que es correcto. O sea, como ministro del Evangelio, para que funcione tu ministerio, que no seas otro Sí, embaucador sí, más en sí, el sí, sí. listado, tienes que enseñarles el Evangelio. Y como habíamos visto, puede que tengas el llamamiento, puede que hayas ido a las escuelas bíblicas y aún así no tienes el Evangelio. Te toca pasar por un tiempo ahí de reaprender, de dejar que Él te reconstruya el conocimiento correctamente y tú te puedas volver un ministro competente del Evangelio. Él lo va a hacer, es definitivo, o sea, Él cumplirá su propósito en mí, eso tiene que ser así, tú lo tienes que creer, tienes que estar persuadido de eso,
y en algún momento sí vas a empezar a hablar el evangelio. Va a ser así. Entonces vas a empezar a compartirle el evangelio a las personas, a las ovejitas, y ahí es donde vas a empezar a ver los buenos frutos, ¿cierto? Vas a empezar a ver que yo no tengo que predicarles condenación para que me den plata, no tengo que predicarles artilugios acerca de recibir y entonces que me den dinero a mí, ¿no? Que es que yo soy la buena tierra, que es que la unción está hoy aquí, entonces dame dinero para que tú seas sanado, para que se liberen tus finanzas, para esto, lo otro. O tú les vas a hablar el evangelio como es, el de Jesús, el que está ahí en la Biblia, el que predicaban los apóstoles. La gente va a empezar a recibir tremendamente porque les enseñas gracia y cómo poner fe en la gracia, les enseñas la bondad de Dios, cómo es realmente el Señor. Y la gente va a empezar a vivir como ese reino de los cielos que Jesús quiere. Y no vas a tener que usar ni una sola patraña para obtener dinero de ellos, ni una sola. Entonces, eso es crucial. No vas a tener que leerles Malaquías 3:10, sino que vas a explicarles Malaquías 3:10 se refiere a esto, esto, esto y esto. Como les digo, esa enseñanza está hora y media de enseñanza en 3 sesiones, eso es largo, pero no vas a tener que enseñarles eso. Vas a tener que enseñarles otras cosas que son ciertas y no te debe dar pena. O sea, que es un derecho legítimo recibir dinero por enseñar el evangelio. Vas a tener que enseñar eso. A uno le da pena, pero toca enseñarlo. Entonces dice en 1 Corintios 9:12, pero no hemos usado de este derecho, ¿ves? Es un derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Vas a tener que enseñarle a la gente, predicar el evangelio, así el de la gracia, el de Jesús, el de la salvación por fe y no por obras. Sí, Eso señor. es merecedor de una retribución económica. Sí, señor. Sí, y yo sé que hay Sí. muchas más escrituras, hay más escrituras, aquí solamente estoy esbozando, pero hay montones de escrituras donde Pablo toca ese tema. Mm. Entonces uno les dice, sí, este es mi trabajo, así como un arquitecto diseña casas, hace planos y la gente le paga por eso. Bueno, pues mi trabajo es enseñar el evangelio tal y como está ahí. O sea, no Poderoso. te voy a cobrar, pero sí te enseño que hay ventaja en dar, Sí, señor. porque hay múltiples textos donde no lo muestran. Entonces, Así es. ese es un Así es. punto clave, enseñarles a dar, ¿cierto? Pero no manipulados, no con condenación y mucho menos recurrir pues a los esquemas del diezmo de la ley, porque como les digo, eso no funciona. No, Mm. por muchas razones, no funciona. Dice Pablo nos muestra que trabajar secularmente también es posible. Entonces, ok, tú te puedes dedicar a la obra del ministerio, pero eso no quiere decir que no puedas tener otros negocios o un empleo. No, pues dependes como de la dinámica de la congregación, pero sí puedes. Yo sé que esa enseñanza de que si usted trabaja para la iglesia, entonces no puede estar en un empleo secular, eso me lo enseñaron a mí. O sea, yo tuve que dejar cosas, tuve una autorización especial pues del Sí, pastor sí, para estar ahí, ¿cierto? Pero lo enseñan, es una enseñanza muy popular y pues lo que nos muestra la escritura es otra sí. cosa. Dice en Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. O sea, lo que nos sobreedifica es la gracia, la palabra de gracia. Y la gracia también tiene poder para darnos herencia con todos los santificados. O sea, nuestra herencia no es que se reclame, sino es que es la gracia la que nos lo da. Y uno entendiendo que es por gracia, uno la tiene. Así funciona. Como les digo, todo funciona alrededor de la gracia. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo estaba diciendo, cuando tenía necesidad, trabajaba, ¿cierto? O sea, es súper sencillo, súper simple. Entonces no tienen que desechar los ministros del Evangelio, no tienen que desechar el trabajar en algo secular, para nada. Puedes hacerlo con toda libertad. Es así de simple. Entender eso creo que es crucial. Hay muchos pastores que están sufriendo porque les enseñaron que no. Y Pablo está diciendo, sí, sí puedes.
Poderoso, poderoso. Dice, otro que tiene que enseñar el ministro a la gente es que dar generosamente es de gran beneficio, pero sin dejarse manipular por falsos ministros, eso es crucial. No se debe dar por necesidad o por tristeza. La gente enseña, y tú ves los canales de televisión, la radio, la oyes, donde tienes tal necesidad, entonces hoy es el día de la, no sé cómo la llaman, eso de Price Atún, o el, yo no sé, le tienen nombres, ¿no? Entonces hoy está la unción, y si hoy das la semilla, entonces Dios te va a suplir esa necesidad. Mal, porque en Sí, Corintios nos dice que tú no das por necesidad. así es, Entonces, así es. un Poderoso. ministro le enseña a la gente, nunca vaya a darle a esos que le piden para suplir sus necesidades. Que usted le da a Dios, Dios le devuelve. No, eso no es gracia, eso es una desgracia. Eso, la verdad es, Dios te lo da gratuitamente, Sí, porque Señor. el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no ha de darnos juntamente con Él todas las cosas? Entonces tú Poderoso, le enseñas gracia, le poderoso. enseñas Jesús, y eso sí va a funcionar. Pero si tú te metes en ese esquema de hoy está la unción, está poderosísima la unción, trae aquí tu siembra, pacta con el Señor. Hombre, estás llevándolo a un error doctrinal porque los estás enseñando a que den por necesidad. Sí, Y sí, no Señor. puede ser así. Por tristeza puede ser como que te pasan esos folletos de estamos ayudando a los niños pobres de África. Entonces te muestran la foto así, el niño todo hambriento, todo flaco, ¿cierto? Con las costillas que se le ven. Entonces tú te conmueves, uy, qué tristeza eso. Y entonces tú das plata, ¿cierto? Das dinero, porque Mm, pobrecitos, hay que hacer algo. sí, sí. Pues mira que Jesús nos enseña que uno da, no por tristeza, y cuando uno le da a los necesitados, no solamente le debe dar como esa cosa que puede ser comida, sino tiene que darles el alimento de vida. Tiene que predicarles el evangelio de salvación, porque ¿qué ganas tú con mandar a un poco de gente del África con el estómago lleno al infierno y que nunca oigan del evangelio? O sea, ¿qué es esa tarea? O sea, eso es misericordia. A mí me parece terrible, ¿cierto? Que tú reúnas millones de dólares para darle alimentos a la gente de África y Mm, ninguno le predica el evangelio a esos niños. O sea, no dice, sí, mira, el método de salvación es sí, este. sí, sí. Eso es un desastre, o sea, de verdad es una catástrofe espiritual descomunal. Entonces, lo que uno comparte realmente es el evangelio y con ello pues puede ir la provisión de la necesidad. Eso sí, sí sería sensato. Dice en 2 Corintios 9:6, pero esto dijo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí Pablo está diciendo, si tú das de corazón, no por tristeza, no por necesidad, resulta que va a ocurrir una cosa sobrenatural que hasta yo mismo tengo dificultad en abarcarla, ¿no? Dice que abunda en nosotros toda gracia. Es decir, todas las cosas que Dios gratuitamente da, abundan. O sea, es que eso es asombroso. Solo porque yo apoyo un ministerio genuino, todo abunda en Mm, mí. O sea, como si yo tuviera revelación, como si se me disparara la revelación de la mm, gracia del mm, Señor Jesucristo, de su bondad, de su benignidad. Y puedo abundar, es que es la palabra que usa, hacer que abunde en vosotros. todo. Abunda, o sea, abunda no Sí, es un sí. poquito, ¿cierto? Y abunda en todo, o sea, es como una redundancia, ¿no? O más bien como súper extensivo. Aparte de que abunda, es en todas las gracias que el Señor concede. Eso es bien interesante y es solamente por dar con un corazón genuino, ¿cierto? Y dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. O sea, otra vez vas a tener lo suficiente para vivir y abundas para toda buena obra. O sea, Mm, te va a sobrar. La gente, si entendiera este principio, entonces vería que el dar genuinamente, con un corazón honesto, para predicar el evangelio que es, va a impactar toda su vida. sí, Su revelación acerca del Señor. eh, o sea, es que abundar para buena obra, es decir, que yo puedo darle a los demás, qué maravilla, ¿no?
Claro, es mejor dar que recibir, por ahí Mm, dice. Pero todo está centrado es en la gracia, en que no es que te lo merezcas, no es que los confesaras muchas veces con tu boca y que cogieras todos los versículos y se los declararas a Dios. Mira, ahí dice que tengo que ser próspero, ahí dice que voy a ser rico, ahí dice que no me va a faltar nada. No es que lo hagas así, sino es que entiendes esa bondad descomunal de parte de Dios hacia ti, ese inmerecimiento, esa magnífica gracia, entonces va a funcionar. mm, Es poderoso, así de sencillo, nunca nos lo han poderoso. puesto así de fácil, ¿no? Sino que nos han llevado un poco a las obras, al ritualismo, a obras huecas, ¿no? Es que no, es que ahí dice que si no le damos de comer al hambriento, entonces me va a poner entre los cabritos, ¿no? Eso sería como un dar egoísta, diría yo, Mm, porque doy dinero, doy para los pobres porque no me quiero ir al infierno. Entonces es absolutamente egoísta. mm, Estás queriendo salvar el pellejo, sí, pero no estás moviéndote en ese amor de Dios, en ese amor que imparte Él, que son dos esferas absolutamente diferentes. Dice también en Gálatas 6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ahí está diciendo clarísimo, ¿cierto? O sea, tú debes darle al que te instruye en el Evangelio. O sea, el Evangelio ya sabemos que es específicamente el mensaje de Jesucristo, no es la ley. ¿Puedes sacar enseñanzas interesantes de la ley? Sí, pero tienes que enseñar acerca del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y ahí es donde tú puedes decir, es un derecho, o sea, sí, y es justo que la gente dé, porque así lo estableció el Señor. Dice, porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción. Dice, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, es curioso cómo Pablo ajusta el dar para que te instruyan en lo espiritual, ¿cierto? Porque tú puedes aprender y dice, tú lo que vas a lograr con ese aporte, con ese aportarle al que te instruye, al que te enseña, es que tú vas a lograr ver cosas espirituales. Eso vas a hacer. O sea, es justo, ¿cierto? O sea, poderoso. te van a dar cosas que no están en las religiones del mundo, no están en el falso cristianismo, no están en las doctrinas de error y te van a producir vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, ¿cierto? Mm, O sea, lo Señor, que te está proveyendo es conocimiento de Dios. poderoso. Cuando alguien te predica el Evangelio, pero es el Dios genuino, ¿cierto? Pues por eso es valioso, por eso es que les dice, mire, hagan partícipe de toda cosa buena al que los instruye. Es justo, es absolutamente justo, es valioso. Lo que uno Mm, comparte en el Evangelio es un tesoro, es absolutamente un tesoro, porque uno no lo encuentra en los institutos bíblicos, ni en los seminarios bíblicos, ni en las pseudo religiones cristianas, no está ahí. Es algo que el Señor mismo te ha impartido para que tú lo distribuyas, lo ministres a los otros. Y es valioso. No poderoso. viene de ti, vino de Él. Es un tesoro. Dice, dar para la administración de los santos, glorifica a Dios. Bueno, aquí me voy a saltar estos, que todos son acerca del dar, son múltiples pasajes donde dice que el dar genuinamente es algo muy bueno y el dar dice que glorifica a Dios. También está por ahí en 2 de Corintios. Ahora voy a pasar a lo del cuerpo del ministerio. Entonces, el cuerpo del ministerio tiene unas particularidades y empiezo con Hechos 15:6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Era cuando estaba Pablo discutiendo con los judaizantes. Los judaizantes decían, es necesario que los que se han convertido cumplan la ley de Moisés y se circunciden para ser salvos. Y se reúnen entonces para discutir, dice, los ancianos y los apóstoles. Entonces, Sí. el cuerpo realmente del ministerio tiene que estar conformado por unos ancianos. Los ancianos obviamente son unos creyentes, pues tienes ahí a los que se clasifican como diáconos, obispos, están ahí, son personas que conocen muy bien el Evangelio, que tienen sabiduría, que ya han caminado con el Señor, entonces tienen capacidad de discernir
con esos es con los que uno conforma el ministerio. O sea, no se va uno de pastor uno solito por allá al Amazonas a predicar. Uno debe conformar un ministerio de ese tipo, con Jorge, creyentes que también creen, ¿cierto? Jorge, Así es como funciona esto. ¿Mm? fíjate que me parece sumamente interesante eso. Am, em, eh, para que puedas, ¿cómo se llama? Ampliar más ese tema, ¿podrías hacerlo la próxima semana? Digo, por el Ok. tiempo, Bueno, sí, 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 me parece bien. porque es que Sí. te voy a decir por qué. Porque a veces, digamos, y esa es una situación que viven la gran mayoría de pastores que conozco. La mayoría son como lobos solitarios, andan muy solitos, Mm, ¿sí? Muy sí. solitos. Y a veces no saben cómo componer, digamos, un equipo de trabajo, ¿verdad? Que a veces esa parte es la que a veces cuesta muchísimo porque, bueno, a algunos por sus denominaciones o organizaciones por las que trabajan, a veces le tienen asignado, digamos, estas son las personas con las que tienes que trabajar. Y a veces Ujú. son justamente personas le hacen todo al revés, ¿verdad? Van a todo lo contrario de uno. Y a veces uno dice, pero ¿cómo me van a Sí. poder trabajar con esta gente si no piensan igual No, que yo, claro. van para otro lado? Y a Ujú, veces son gente ujú. y yo por experiencia, gente que dice, no, yo voy a hacer como en los gobiernos a veces, como en los, ¿verdad? Está el presidente y están los diputados y los diputados de oposición son los que, bueno, yo le voy a ayudar a la contraria porque yo no quiero que él tenga toda la libertad, digamos, ¿verdad? Y a veces, a veces pasa eso con los pastores, a veces, ¿verdad? En algunos ministerios y algunos, honestamente, no sabemos, ¿verdad? Elegir, como el apóstol Pablo recomienda, ¿verdad? Elegir a las personas aptas, ¿verdad? Aptos para enseñar también a otros o aptos para el ministerio. A veces uno dice, es que es lo que hay. Bueno, pero si lo que hay no sirve todavía o no está preparado, mejor no los ponga, ¿verdad? Porque a veces es como, hey, es lo que hay, entonces estoy obligado a poner personas en ciertos lugares ministeriales sin ser aptos, pero es lo que hay. Entonces, ¿verdad? Y ha pasado muchísimo, mira, ha pasado muchísimo en diferentes denominaciones y todo, que me doy cuenta, es que falta un pastor acá, entonces voy a nombrar a fulanito porque es el que, es el que está ahí disponible, ¿verdad? Y no saben que es una persona que no es apto, no es apto para esas cosas. Entonces, me gustaría que pudiéramos extender eso la próxima semana. ¿Tienes tiempo para hacer eso la próxima semana? Ok, bueno, hagamos entonces eso del cuerpo, el ministerio y qué hace un ministro para la próxima semana. Sí, sí, yo creo que va a ser muy importante extenderlo de eso y dejar en esta semana para comentarios acerca de las finanzas, porque yo creo que ha sido extraordinariamente bueno, ha Ujú. sido muy, muy bueno en cuanto a eso. Así que lo dejo abierto a comentarios sobre finanzas y esas cosas acerca de, porque algunos, yo entiendo, algunos dicen, pero es que Douglas, ¿y entonces ¿de qué voy a vivir? Sí, si no pido los diezmos y las ofrendas, ¿y de qué voy a vivir? Bueno, ya lo hemos visto, ¿sí? Y aquí es donde una gran mayoría de pastores con las que uno conversa y todo eso, ¿verdad? Mira, después de 40 años de estar en esto, ya uno se da cuenta y uno con solamente estar sentado en una congregación y escucha los temas, te das cuenta por dónde van, ¿sí? Y entonces es esa, como dijiste al principio, es esa manipulación, ¿sí? Esa manipulación de los textos bíblicos para un fin que es específicamente, ¿verdad? Para mis intereses. Yo me acuerdo, y lo dije la vez pasada, que estamos hablando acerca de eso, que de repente pastores se invitan el uno al otro, ¿verdad? Mira, vos venís a mi congregación y entonces vos hablas de los diezmos, para que no sea yo, ¿verdad? Para que no sea yo. Y entonces el otro viene y yo me acuerdo, a mí me invitaban para esas cosas. Y el problema era que yo decía, es que no puedo, no puedo. Sí, no, o sea, no puedo ir a tu congregación y hablarles ley a las personas, no puedo
torcer las escrituras y decirles a las personas, yo le voy a decir la verdad acerca de eso, ¿sí? Y entonces era un poco incómodo. Incluso un pastor un día me dice, mira, no me gustó lo que hablases a la iglesia, porque entonces ya la gente va a dejar de dar. Entonces yo le decía, no, es que la cuestión es que cuando pones por obligación, estás torciendo ya las escrituras. Cuando pones por necesidad, entonces ya no es un dador alegre, ¿sí? Ya no es, sino que es un dador por obligación, por necesidad. Entonces ya cambian las condiciones, ¿sí? Entonces la gente, yo me acuerdo cuando, digamos, en las congregaciones a veces hay que recoger por construcción, por ejemplo, una necesidad. Entonces había una necesidad, hermano, vamos a construir. Entonces los hermanos ahí vendiendo y haciendo cosas y trayendo y promesas. ¿Y cuántos tienen promesas de 1,000, de 2,000, de 3,000? Y así se iban, ¿verdad? Y entonces todos ahí. Y al final, cuando esas promesas a veces era como, no eran garantía, ¿verdad? Y entonces qué difícil, porque entonces ya hay condenación, porque entonces me acuerdo claramente haber escuchado esas predicaciones donde era todo condenación, ¿sí? Todo condenación es que usted se comprometió y usted tiene que hacerlo, usted se comprometió delante del Señor, y entonces mira, y yo me di cuenta, mucha gente se fue de las congregaciones por eso. Es que me sentía presionado, es que yo esperaba un dinero y resulta que no se dio. Hace unos años atrás llegó un señor y de repente comenzó a recoger esas cosas para sus giras y esas cosas, ¿verdad? Para dinero para sus giras, y algunos no cumplieron con eso, y entonces comenzó y literalmente a maldecir a las personas, a maldecirlas, o sea, literalmente era decirles, ustedes van a caer en pobreza y van a tener su hambre y sus hijos van a... Yo, pero ¿cómo voy a decir eso? ¿Verdad? Pero ya hay momentos en los que se cae en eso, ¿verdad? Donde es condenación a las personas, y a veces mejor es no prometer, ¿sí? Pero nosotros como ministros comprometemos a las personas. Cuando las escrituras dicen, mejor no se comprometa, ¿sí? Mejor no se comprometa. Y entonces mejor dejar eso a, como decía Jorge, a esa gracia de Dios, ¿sí? Gracia de Dios, Dios te va a dar esa gracia y va a poner en las demás personas el querer como el hacer de bendecirte. Pero a veces queremos que todo sea por una obligación, ¿sí? Y es que esta iglesia se maneja por diezmos y por ofrendas, y así es como, o sea, y a veces usted llega a la iglesia y lo primero que lo reciben, con lo primero que lo reciben es con un sobrecito, bienvenido, y le dan bienvenido, y le dan el sobre, ¿sí? Y la gente lo primero que recibe es eso, o sea, la bienvenida es el sobre, ¿sí? Y hay algo usted tiene que echar en ese sobre, no se puede ir sin ese sobre, porque si se va sin ese sobre, o se va con ese sobre vacío o no pone nada, entonces, ¿cómo usted espera ser bendecido por el Señor? ¿Ve? Y entonces ese tipo de cosas que no tienen ninguna justificación, o sea, no existe ninguna justificación. Y hay estilos de estilos. Un pastor me decía, una iglesia que conocí, me decía el pastor, es que los diezmos son míos, solo míos, y las ofrendas son para la parte administrativa. Y de verdad, y entonces obviamente tenía un color de sobres, el sobre amarillo eran los diezmos, el sobre blanco las ofrendas. Entonces todo lo que es amarillo es mío, ¿verdad? Entonces la gente estaba pues queriendo, cuando estaban delante del pastor se aseguraban de echar en el sobre amarillo porque pues obviamente, ¿verdad? Esa era la parte bonita, ¿verdad? Entonces y al final en otros lugares conocí pastores que de repente recogían los diezmos y ofrendas, los ponían en un lado y entonces mandaban a contarlo a la esposa y a otras personas a contarlo, pero tenían que contarlo antes de que él terminara de predicar. Y si llegaban él tenía en su mente, necesito recoger, qué sé yo, $1,000, $2,000 cada domingo. Y si llegaban, les pasaban un papelito al pastor con la cantidad que habían recogido,
y usted miraba el cambio en la cara. Usted notaba cuando cambiaba la impresión, ¿verdad? Y de verdad, de repente hacía una pausa en el mensaje y de repente era como, hermanos, vamos a pasar la canasta porque yo sé que ustedes tienen más que dar, pero no han querido dárselo. Quieren ir a gastar allá la soda o en el restaurante o en el paseo y no quieren darlo, pero ustedes tienen el dinero de Dios, tienen que dárselo a Dios, no estén robándole a Dios. Y ahora yo me quedaba como, santísimo Dios. O sea, ¿cómo va a decir eso? Pero esas son técnicas y todas las cosas que se han usado. Ya hemos hablado de este tema, acerca de la verdad acerca de los diezmos y las ofrendas. Ya hemos hablado de eso. Así que en YouTube ustedes pueden ir a ver eso. Yo creo que está como la verdad acerca de los diezmos y ofrendas. Pueden ir a verlo en YouTube. Ahí está. Pasamos bastante tiempo hablando de ese tema, la verdad acerca de eso. Y cómo hemos descubierto que en realidad eso no es para el tiempo como nosotros, no es para nuestro tiempo, ¿sí? Después de Cristo todo ha cambiado, ¿sí? Después de Cristo todo ha cambiado. Y en el corazón de Dios la idea siempre ha sido el dar, ¿sí? El ser espontáneos en el dar, el ser dadivosos, el apoyarnos unos a los otros, ayudar al que está necesitado. O sea, siempre está en el corazón de Dios eso, ¿sí? Para mostrar al pueblo de Israel su necesidad de Dios, se quedó establecido los diezmos para eso. Y yo sé, algunos van a decir, sí, pero los diezmos, Abraham dio los diezmos antes y todo. Sí, sí, pero lo dio libremente. Nunca fue una obligación de Abraham, ¿sí? Siempre fue algo voluntario, de su corazón nació hacerlo. Eso no quiere decir que tampoco es una ley, porque Abraham no estableció una ley, ¿sí? La ley la estableció para el tabernáculo, para un tiempo como eso. Y es maravilloso ver cómo Moisés, aún sabiendo todo eso, cuando iban a construir el tabernáculo, ¿sabe qué hizo? Recogió. Cuando terminaron de recogerlo del tabernáculo, dijo, ey, ya tenemos suficiente, ya no traigan más. Ya no traigan más. Resulta ser que en los lugares donde que conozco y todo, nunca se sacian. Siempre hay que traer más, siempre hay que traer más. Nunca hay un tope, nunca hay un tope. O sea, nunca se llegó a un límite. Siempre hay que traer más y traer más y traer más y despojan a todos como sea. Y todo esto lo digo como testimonio de lo que he aprendido y lo que he escuchado y lo he visto con mis ojos. Había un pastor que llegaba y hay igual gente en el ministerio, y yo entiendo, como decía Jorge, los que predican el evangelio, que vivan también en el evangelio, es un derecho, ¿sí? Pero hay algunos malandrines que lo que hacen es tienen una agenda de giras por todos lados. Entonces van donde el pastor Jorge en septiembre, pasan por ahí, en octubre pasan por donde la pastora Gloria, después pasan por donde la pastora Swan, después pasan por donde el pastor Henry, después pasan por donde Gerardo Arley y después siguen así, pasan donde Douglas. Entonces hay una gira y esa gira en su mente está que hay cierta cantidad de dinero que tienen que recoger para regresar de nuevo a su país o a su casa, ¿verdad? Eso no funciona. O sea, porque ya las giras y las predicaciones entonces, porque yo conocí a una persona que hacía eso y él decía, ¿qué quiere usted? ¿Qué necesita usted que yo le predique en la iglesia? O sea, ¿qué necesidad hay? Es que la gente aquí no se congrega mucho, ahí pues los diezmos están bien, pero la gente pues hay veces vienen al culto, a veces no vienen. Bueno, ahí voy. Y entonces la predicación para esa iglesia es que se congreguen porque si no el diablo se los va a llevar, ¿verdad? Y entonces, ok, donde Jorge, ¿qué necesita Jorge? Jorge dice, bueno, es que aquí no celebran, el Día del Pastor no lo celebran como debería ser, o sea, el Día del Pastor deberían de ser más dadivosos, de llenar una canasta y la gente casi no le gusta celebrar. El Día del Pastor casi nadie llega. Y entonces, sí, allá voy. Y mire, el Día del Pastor es el día célebre aquí, es el día en la que hay que darle al pastor todo y, ¿verdad? Despójense de todo para dar al pastor. Entonces, ¿verdad? Y así vamos sucesivamente. Ahí vamos. Cada predicador va predicando lo que a él le place. Había uno que, yo me acuerdo, el pastor de la iglesia, estaba apoyando yo a este pastor
y llegó este evangelista, yo no sé de qué país, y entonces despojaba de todo. Él predicaba que el oro era el oro, las pendientes, relojes, todo eso era como andar con cosas del diablo. Y así que recogía todo en una bolsa. Y adivinen qué iba a hacer con esa bolsa. ¿La iba a botar? No, señores, iba a un lugar de compra y venta, de esos lugares de empeños y eso, y entregaba todo el oro y todas las cosas porque él decía que eso era malo, pero para él sí era bueno, porque él lo recogía y lo vendía y entonces recogía el dinero, ¿sí? Entonces era algo terrible, era algo, y por ahí todavía siguen andando algunos, ¿sí? Algunos, he escuchado algunos que dicen, bueno, mi plan este año es comprarme un carro nuevo, así que voy a ir y voy a hablarle y dar testimonio que yo soy un hombre de Dios, yo me esfuerzo, yo hago esto, pero no tengo un carro, necesito cambiar el carro y de verdad cambian de carro, ustedes cambian de carro y usted dice, pero sí, ajá, usó la predicación, usó la debilidad en cuanto al conocimiento de los hermanos para despojarlos, para tener un carro nuevo. Uh-huh. Y eso no es gracia, eso es como dice Jorge, es una desgracia eso. Sí, eso no es gracia, eso es desgracia más bien. Sí, que las personas tengan que aprovecharse y dañar a otros y por eso que encontramos, y entre esos encuentro amigos míos y gente que ha sido despojado terriblemente, o sea, han sido despellejados terriblemente, pues, han lucrado de ellos terriblemente por esto de diezmos y ofrendas y ofrendas especiales y ofrendas para una cosa, ofrendas para lo otro. Y es terrible. Así que, perdón que me extendí tanto, pero quería poner un contexto, digamos, lo que pasa en muchos lugares. Así que, comentarios. Henry, creo que vi ahí comentarios. Ajá, ahora ahí sí. Bienvenido, Henry. ¿Cómo está todo el por Limón? Estamos bien aquí disfrutando de una pequeña llovizna que está refrescando el clima. Poderoso. Está muy caliente. Como está caliente la exposición del hermano Jorge, ¿verdad? Sí. Excelente, pastor Jorge. Excelente, excelente. Saludos a los demás pastores que están en esta sala. Estamos siendo edificados. Hermano Jorge, qué palabra, qué palabra. Y no es coincidencia. Mira que anoche compartía algo con la congregación y tiene que ver precisamente con lo que estabas comentando. Estás confirmando lo que anoche compartimos, ¿verdad? Una de las cosas o las características que tienen que ver con el mensaje humanista, no con el mensaje del Evangelio del Reino, sino que es un mensaje humanista donde el hombre quita a Dios del centro, quita a Dios del medio y se pone él, tiene que ver con lo que estabas apuntando, ¿no? Y es una pena y es una lástima escuchar testimonios de personas que todavía no han entendido y se están aprovechando de la bondad y de la generosidad del creyente para apuntarse ellos en esta piñata, ¿no? Este, el manipular y querer controlar a la gente es un signo de que el Evangelio de Cristo no está presente. ¿Por qué? Porque este mensaje humanista está muy asociado con logros humanos. Y para eso lastimosamente se utiliza la iglesia, se utiliza la congregación, se utiliza aquel grupo de personas a quien Dios puso para que acompañara a aquel pastor dentro de todo este privilegio de lo que es el servicio al Señor, ¿verdad? Por eso lo que mencionabas vos, ¿verdad? El utilizar a la gente como plataforma, ¿para qué? Para yo tener éxito, para tener mis logros, para forjar un nombre, para ser famoso y sobre todo para obtener lo que mi corazón codicioso quiere. ¿Qué es lo que quiere el corazón codicioso? Enriquecerse en muchos casos a costa del evangelio, Sí. algo que está en total desacuerdo con la escritura. Entonces,
ese énfasis desmedido, ¿verdad? En los logros de cosas temporales, donde se apunta siempre a una prosperidad, donde se apunta a que la bendición de Dios son cosas materiales, son cosas temporales. Entonces, ya son señales muy, muy claras que estamos ante la presencia de un mensaje antropocéntrico, humanista, ¿verdad? Que ese hombre o esa mujer está ahí solamente para satisfacer su ego, para saciar su avaricia. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio, no tiene nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que la gente que Dios puso a acompañarnos no están debajo de nosotros, nosotros estamos encima de ellos. Es gente que Dios puso para que nos acompañemos, para que juntos conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió, para que disfrutemos de la vida eterna y todos crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que todos expresemos y manifestemos a Cristo en nuestra manera de vivir y de comportarnos y de ser iglesia. Esa gente no es una plataforma, sino que son hijos de Dios, son redimidos. Son personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Son personas que Dios tiene en alta estima. Lastimosamente muchos ven a los creyentes como un objeto, como un medio para yo alcanzar lo que yo quiero, para yo lograr lo que yo quiero, para yo obtener lo que yo quiero a toda costa. Entonces, diríamos, hermanos, que un líder, un ministro entendido con respecto a sus finanzas, tiene claro que el dar no es una imposición, no es una ley. El dar es una naturaleza que nosotros recibimos. Somos generosos en Dios porque nuestro Padre es generoso y nos ha hecho Él participantes de su naturaleza divina. Y su naturaleza divina en nosotros es generosidad. Entonces, ahora nosotros participamos al creyente para que desarrolle una naturaleza de generosidad. Por eso no necesitamos manipular metiendo miedo, no necesitamos malinformar cosas que la Biblia no informa, porque cuando vamos al nuevo pacto no vamos a encontrar ciertas cosas que se manejaban en el antiguo pacto que fue dado para un pueblo en especial, en un tiempo especial y en una época especial, pero que con la venida de Cristo ya hubo un cambio de orden, un cambio de pacto. Pues ahora dentro de este nuevo pacto hay cosas que nada tienen que ver con el antiguo pacto. Lastimosamente se utiliza la escritura, se toman textos pertenecientes al antiguo pacto para manipular a la gente y sacarle, como dicen, el dinero que con mucho esfuerzo muchos han ganado. Pero bueno, este es un tema muy interesante que nos debe llevar a la reflexión a nosotros como pastores. ¿Qué nos queda? Renovar nuestro entendimiento, someternos a este proceso de una manera voluntaria, porque lastimosamente la religión nos ha informado y nos ha formado y nos ha mentalizado dentro de un sistema de cosas que lastimosamente han llegado a dañar realmente la vida de muchas personas. Y nosotros como ministros estamos para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y no estamos tampoco diciendo que el ministro no tiene derecho. Sí, tiene derecho. Pero el problema es que la gente abusa de ese derecho, que la gente, muchos manipulan a la gente para que la gente cumpla con ese derecho, cuando no es así. Si de gracia hemos recibido, la escritura nos enseña que de gracia debemos de dar. Y lastimosamente, toda la bendición que un ministro sin entendimiento busca, véalo usted. ¿En qué se traduce? Casas, carros, propiedades, cuentas bancarias, templos grandísimos con muchas cosas. Ahí, para ellos, el sinónimo de bendición son esas cosas. Qué pena, qué lástima. No han entendido que Pablo dice que nuestro Dios y Padre ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
y la bendición de Dios hacia nosotros ya no son cosas, es un quién, es una persona, es Cristo. Pero ¿cómo se llega a comprender eso? Exponiéndonos a renovar nuestro entendimiento. Hay gente que está sometida al viejo sistema porque solamente escucha mensajes del viejo sistema, el sistema de la tradición. Y todo grupo religioso, hermanos, la mayoría se sigue exponiendo a ese sistema de predicación, a ese sistema de cosas y no renuevan su entendimiento. Entonces, cuando los creyentes se les expone y se les enseña el evangelio de la gracia, ellos van a ser iluminados, van a llegar a ser libres de ese sistema religioso al cual nos fue impuesto durante muchos años. Pero es Dios el único que puede iluminar nuestra mente y nuestro entendimiento. Cuando nosotros lo relacionamos con Dios sin intermediarios y nos damos a la tarea de investigar, de preguntarle a Dios sin intermediarios, sin la intervención de un sacerdote, de un profeta, de un maestro, de un pastor, de un hombre, una mujer, sin intermediarios, solamente Dios y yo y Dios. En esa relación, ¿ustedes creen que nuestro Padre Celestial no nos va a revelar e iluminar la verdad que está en la Escritura? Pues claro que sí, por el que está más interesado en que conozcamos la verdad y seamos libres por conocer esa verdad es Dios mismo. Él está más interesado. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús y no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, a veces somos tentados a volver a la antigua manera de pensar, al antiguo entendimiento que teníamos antes, quizás en algunos casos por necesidad. Usted sabe, un pastor que es desafiado con este nuevo entendimiento de la gracia del Evangelio de Cristo, que tiene familia, que ha vivido durante años en una congregación dependiendo de las entradas de la congregación, que llegue a este punto de renovar su entendimiento, va a estar entre la espada y la pared, porque no es fácil, no es fácil. Pero bueno, eso depende de una relación y de un trato personal que tenemos con Dios. Pero el tema da para muchas cosas más interesantes, hermano Douglas y hermano Jorge, pero sí, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. ¿Para qué? Para saber compartir con la gente el Evangelio de la Gracia, y en el aspecto monetario no nos vamos a dañar, ni tampoco vamos a dañar a la gente, sino que vamos a mantener el equilibrio correcto, la perspectiva correcta de cómo manejar nuestras finanzas. Nuestras finanzas como ministros se manejan con un entendimiento renovado. Si no renovamos nuestro entendimiento, por más que Douglas hable, por más que el pastor Jorge hable, si no renovamos nuestro entendimiento, el sistema nos va a absorber tarde que temprano y va a costar mucho, mucho que salgamos de ahí. Así que, hermanos, gracias. Eso es lo que quería compartirles. Sí, sí. Y Henry, fíjate que es toda la razón. Y por eso es que nosotros, como creyentes, esta renovación de nuestro entendimiento tiene que ir avanzando. O sea, tenemos que ir creciendo en eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ahora Jorge decía unos versículos tan interesantes, y es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios que nosotros seamos bendecidos. Es el deseo de Dios que seamos prosperados, ¿sí? Él dice, para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Entonces el deseo de Dios es que nosotros seamos bendecidos, que nosotros seamos prosperados, ¿sí? Que seamos bendecidos, que seamos prosperados y que podamos ayudar también a otros, ¿sí? En eso consiste, que al final de cuentas te sobre para poder bendecir también a otros, y no que estés haciendo lo tuyo, ¿sí? Es que Dios está tardando demasiado en bendecirme, entonces yo voy a hacer lo mío. Entonces ahí es donde caemos, ¿verdad? Y a veces pastores me dicen, no, es que usted, Dios me mostró que es usted el que tiene que bendecirme. Yo, sí, pero él es el que pone el querer como el hacer. Ajá, entonces digo, siempre es el deseo de Dios. Y yo entiendo, las escrituras hablan muy claramente, es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado. Nosotros tenemos que entender eso nosotros.
y ser bendición y ayudar a las personas cuando podamos, ¿sí? Y no, vamos a ver, no ir más allá de lo que está, de lo que sea posible, ¿sí? Porque entonces igualmente hacemos a las personas hacer esas cosas, ir más allá a menos que el Espíritu de Dios les diga que hagan algo, pero de repente queremos que la gente se deshagan de sus cosas para dárselos a alguien que lo va a ir a gastar en las mismas cosas del que está despojando a las personas. ¿Sí? O sea, eso es, no, o sea, en las mismas le decimos a las personas que se despojen de vanidades para yo comprarme vanidades. No, no tiene sentido. ¿Sí? No, no tiene ningún sentido. Entonces, es el deseo de Dios. Me acuerdo Juan cuando dijo, amados, yo deseo que todos sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. Ese es el deseo de Juan, el deseo de los apóstoles, el deseo del Señor, que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, ¿sí? Así como prospera nuestra alma. Así conforme, entonces lo ponen en el contexto correcto. Conforme tu alma prospera, conforme vas entendiendo quién eres en Cristo Jesús, en cuanto vas entendiendo qué es lo que tú puedes realmente hacer y qué es lo que realmente deberíamos de hacer, digo, Dios espera que nosotros cuando demos, lo demos con gozo, alegres, sí, entendiendo. Y conste, Jorge, esto lo he visto en algunas personas que no hacen, digamos, no es que son manipulados por predicadores, sino que tienen un corazón dadivoso, ¿sí? Conocí un señor que él no iba a ninguna iglesia, él no se congregaba en ningún lado, pero era tan dadivoso ese hombre, era tan dadivoso que prosperaba de una manera tan maravillosa, ¿sí? El hombre era tan dadivoso, él daba con gozo él decía, es que yo he sido prosperado, ¿cómo voy a guardar esta prosperidad para mí solito? Yo no voy a gastar este dinero en mi vida, ni mis hijos, ni mis nietos. Y entonces, ¿sabe lo que hacía? Él iba constantemente a los centros de ancianos a bendecir, compraba sillas de ruedas, compraba estos alimentos, algunos orfanatos, él apoyaba a algunos orfanatos, incluso algunas congregaciones, algunas iglesias. Y llegaba a preguntar al pastor, ¿qué es lo que necesitan ustedes realmente? Es que necesitamos esto, cuenten con eso. Y se los daba. Él tenía una empresa que vendía, una empresa constructora y también vendía materiales de construcción, un almacén gigantesco. Y él todo el tiempo pasaba a veces y me decía, ¿qué ocupas para las actividades que vas a hacer? Yo le decía, bueno, ocupamos tal cosa y así. Y el hombre solo daba sin ninguna cuestión. Él era un dador alegre. O sea, él nunca era como alguna gente que le dicen a uno, ¿verdad? Como algunos, mira, cuando usted tenga una necesidad, venga. Así, siempre, a veces me dicen, ¿tiene alguna necesidad? Le digo, no, pero ¿qué le está hablando Dios a usted? Ajá. Siempre le digo, pregúntele a Dios. Pastor, ¿en qué podemos bendecirlo? Yo le pregúntenle a Dios. ¿Sí? Pregúntenle a Dios. Dios le va a revelar a usted en que pues, puede ser que no sea a mí, puede ser que sea a otros. ¿Sí? Puede ser que Dios sos un intermediario para bendecir a otras personas. Y así hemos sido en muchas áreas de nuestros ministerios. Siempre hemos sido, bueno, nosotros no tenemos una necesidad de este momento o algo, pero hay algunos hermanos a que quisiéramos bendecir. No por la necesidad, sino que quisiéramos bendecirlos para que ellos puedan hacer la obra de Dios de una mejor manera, una manera más holgada. ¿Sí? Hace unas semanas atrás, bueno, un par de meses atrás más bien, me preguntaron, un señor que me presentaron, me dijeron, él quiere saber cuánto podría cuánto podría él bendecir a un pastor, cuánto. Entonces, que hay diferentes necesidades, hay pues personas que tienen diferentes necesidades y puedes bendecirlos de acuerdo, pero ¿cuánto es lo mínimo? Le digo, es que vamos a ver, ¿quieres saber cuánto es el salario mínimo en Costa Rica? El salario mínimo en Costa Rica es tanto, con eso una persona tendría salario mínimo. Entonces, si quieres aplicar eso a pastores que quieres apoyar, pues basémonos en el salario mínimo, digamos, ¿cuál es el mínimo? ¿Y cuánto es el máximo? Ya de ahí para arriba todo lo que usted quiera. No hay ningún problema. Él quería bendecir a pastores y eso. Entonces le digo, bueno, ore al Señor y
y Dios te va a decir, tal vez te va a decir de un nombre de alguien que ni siquiera conoces. Anote el nombre, pregúnteme a mí, tal vez yo lo conozca, tal vez otro pastor, puedo preguntar a otros pastores, tal vez otros pastores lo conozcan y quiera bendecirlo. ¿Sí? Así que Dios siempre, el deseo de Dios es que nosotros estemos bien. Nosotros estemos bien. A veces le digo a los pastores, y eso era un tema, parte del tema de la semana pasada. Mire, a veces estamos tan dedicados a gastar todo lo que tenemos en el edificio donde nos reunimos, ¿verdad? Y se nos olvida la familia, ¿sí? A los pastores que hemos ayudado siempre les he dicho, esto que estamos haciendo, construyendo y apoyándolo aquí, eso es para usted y su familia, ¿sí? Eso es para ustedes, para que ustedes puedan ser bendecidos. Si quieren, por ejemplo, si un pastor tiene un local y pueden ocuparlo para alquilarlo para algunas actividades donde él pueda recoger fondos para su sostenimiento bien hecho, ¿cuál es el problema? Yo no le veo ningún problema. Es que no, es que, hermano, ese local solo se puede ocupar para reuniones cristianas. Bueno, hay reuniones cristianas que puede cobrar por ellas. Digo, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, es un local. Es un local, lo que no está vendiendo es el evangelio, ni torciendo las escrituras, obligando a la gente a pagar algo mintiendo, sino que puede usarlo perfectamente. Tiene un carro actualizado y quiere trabajar en alguna plataforma de transporte de personas, pues hágalo. Tiene un camioncito, hágalo. No tiene ningún problema con hacer eso, no va a ser condenado por eso. ¿Sí? Puede ser de bendición, ¿sí? El mismo local donde se reúnen. Hay otra congregación que no tiene un local donde reunirse. Bueno, alquílele el local, ¿sí? O sea, ellos pueden usar el mismo local suyo. No sé cuál es el problema. Yo honestamente, conocí un señor en Estados Unidos, allá en Denver, y este señor tenía varios edificios que había construido. Él decía, yo quiero facilitarle a las iglesias un lugar donde reunirse a un bajo costo. Y él de verdad, él construyó varios edificios donde las iglesias se podían, parecían como esas iglesias normales, ¿verdad? Todo ponía, él tenía sillas, tenía equipo, tenía todo como, ¿verdad? Y las personas podían, las iglesias que no tenían un local donde reunirse, podían ir y hablar con él y pagar solamente por la actividad de ese día. ¿Sí? Y no tenían que alquilarle todo por mes sin usarlo, sino que ellos solo usaban pagaban el día que usaban. Y eso era todo. Y eso es una bendición, ¿sí? Para él, para su ministerio y para el ministerio de otros pastores también que están haciendo la obra. Ellos que no tienen dónde reunirse y no tienen dinero como para pagar todo un alquiler mensual, ¿verdad? O anual o lo que sea. Poderoso. Entonces, el tema, Jorge, de la próxima semana era de trabajar de los equipos ministeriales. Sí, sí, el cuerpo del ministerio. El cuerpo del ministerio. Ok, entonces Sí, ya sí, saben, próxima semana, sí. el cuerpo del ministerio. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo a cómo trabajar juntamente con otros. Y el derecho que también tienen los demás, porque trabajan con nosotros, a recibir también y a ser bendecidos. Claro. Sí, Sí, sí. Así que total. muchas gracias, Jorge. Un abrazo a todos. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Que Saludos pueden para invitar todos. también a Pastor otros Henry, pastores. Sí, Gloria, invitar a otros Don pastores. Gerardo. Ajá, Arley. Sí, ahí está. Sí, Mm, sí. Pueden compartir este enlace también con otros pastores que ustedes creen que pueden ser bendecidos con esas enseñanzas. Así que nada más que pongan ahí pastor fulano para no, ¿verdad? Para saber que son esos los pastores que están ingresando. Un abrazo a todos. Bendiciones. Nos vemos entonces el próximo jueves. Dios mediante. Nos vemos. Cuídense mucho. Tengan un fin de semana maravilloso en el Señor. Bendiciones a todos. Chao.